En la palabra de Dios, en Mateo 16:18 nos dice lo siguiente: Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Nuestro devocional de esta semana tiene por título La Iglesia Gloriosa. Sigamos aprendiendo, meditando y conociendo más de lo que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros, para hacer esa iglesia gloriosa donde el Señor se deleite. Sean todos bienvenidos. Con su primera venida, nuestro Señor Jesucristo reveló una de sus ideas más gloriosas, su iglesia. Han pasado casi 2000 años desde que el Señor dijo: edificaré mi iglesia, y podemos evidenciar que la iglesia es el diseño de Dios para demostrar que el cielo en la tierra es posible. La iglesia esposa tiene un plan tan sagrado y poderoso que ni los errores humanos a través de los siglos, ni el infierno, ni los enemigos, ni los ateos, ni los religiosos han podido detener su desarrollo y avance. Dios prometió perfeccionar y preparar a la novia del Cordero por medio de un diseño de 5 dinámicas espirituales, para hacer de ellas una iglesia gloriosa con un carácter integral y maduro, que se conduzca de forma pastoral, profética, evangelística, bíblica y apostólica. Porque el propósito del evangelio no es llenar los templos de gente, sino llenar a las personas de Cristo. Como sabemos, una iglesia gloriosa es la iglesia de Cristo purificada, santificada y preparada para ser su esposa. Hemos leído en Efesios 5:27 cómo una congregación sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa y sin defecto, es una iglesia llena de la manifestación de Dios, no solo moralmente buena, sino santificada por Cristo, reflejando su gloria y separada de las impurezas del mundo, listas para ser presentadas a Él en pureza y belleza. Es ser esa novia, esa iglesia preparada, madura aquí en la tierra. Seamos esa roca donde el Señor establezca su iglesia usando nuestra vida y de esta manera predicar la buena noticia. El Señor nos ha regalado 4 puntos importantes para que estemos meditando y orando durante esta semana. Como primer punto tenemos pastorales y apostólicos. Intercedemos por pastores y apóstoles en el diseño de Dios, que preparen en pureza y perfeccionen en carácter humilde y manso a la novia de Cristo. Recordemos que la labor pastoral y apostólica no es humana, sino parte del plan divino de Dios. Dios mismo establece cómo debe guiar y formar a la iglesia gloriosa aquí en la tierra para que se lleve a cabo su propósito. Podemos leer en Jeremías 3:15, en Nueva Traducción Viviente, y nos dice lo siguiente: y les daré pastores conforme a mi propio corazón, que los guiarán con conocimiento y entendimiento. Como pudimos leer, es la promesa de Dios de proporcionar líderes espirituales que realmente se preocupen por su pueblo, por sus ovejas. Y al decir pastores conforme a mi propio corazón, es decir que estos líderes estarán alineados con la voluntad de Dios y conforme a su propósito. No se trata simplemente de cualquier tipo de liderazgo, sino de un liderazgo que refleja el amor, la compasión y la sabiduría de Dios. Nos recuerda que Dios no nos ha abandonado. En su amor y sabiduría busca guiar nuestras vidas a través de líderes espirituales que reflejan su corazón. También podemos leer en Apocalipsis 19, versos 7 al 8 en Nueva Traducción Viviente, que nos dice lo siguiente: alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero, y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. La iglesia es llamada a estar lista, no de manera pasiva, sino activa, vivir en santidad y fidelidad, vivir con gozo y esperanza, sabiendo que la unión de Cristo
es seguro, es segura. Prepararnos en santidad, dejando que nuestras acciones reflejen la justicia de Dios. He de recordar que todo es por su gracia, pues se le ha concedido a la iglesia de vestirse de lino fino. Como segundo punto tenemos proféticos. Oramos por un avivamiento de adoración para ser preparados en un carácter de intimidad espiritual a prueba de toda intimidación, persecución y oposición. Lo profético no es solo predecir el futuro, sino conectar el corazón del pueblo con el corazón de Dios, o sea, su amada iglesia, revelando su propósito y dirección. Se refiere a la dimensión espiritual en la que la iglesia discierne y anuncia la voluntad de Dios. Para ello vamos a leer 1 Corintios 14:3 en Nueva Traducción Viviente, que nos dice: en cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. Este versículo nos muestra que lo profético no es para exhibición ni protagonismo, sino para servir a la comunidad, a la iglesia, para que de esta manera el verdadero profeta refleje el corazón de Dios, fortalece con verdad, anima con esperanza y consuela con amor. La profecía se convierte en un canal de gracia que edifica a la iglesia y la prepara para caminar en unidad y fidelidad. Y de esta manera cualquiera de nosotros como iglesia podríamos ser esos siervos que fortalecen y animan a otros. Como tercer punto tenemos evangelísticos. Clamamos por un mover del evangelismo, donde portemos un mensaje sin mezcla, erradicando todo engaño de un evangelio cómodo y fácil, y trayendo el mensaje de la verdad de Cristo a todas las naciones. La misión de anunciar el evangelio de Cristo es el llamado a la iglesia a proclamar las buenas nuevas de la salvación, siguiendo el mandato de Cristo que dice en Marcos 16:15: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es un mover que no depende solo de palabras, sino de vidas transformadas que reflejan la verdad de Cristo. Para ello vamos a leer 1 Corintios 1:18 en Nueva Traducción Viviente, que nos dice: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios. Como sabemos, para los que rechazan a Cristo parece una locura y no tiene sentido, porque juzgan desde la lógica humana. Para los que creen es la manifestación del poder de Dios, capaz de salvar, transformar y dar vida eterna a los perdidos. Este versículo nos recuerda que la verdadera sabiduría y fuerza no está en los razonamientos humanos, sino en la obra redentora de Cristo. Como cuarto punto tenemos: oramos por revelación acerca de la importancia de la instrucción bíblica para ser direccionados en las verdades de Dios para cada área de nuestra vida. Nos referimos a la centralidad de la palabra de Dios en la vida cristiana. La Biblia no es solo un libro de historia o moral, sino la revelación divina que guía, corrige y transforma. También es el fundamento para conocer la voluntad de Dios y vivir conforme a ella. No basta con leer la Biblia, necesitamos que Dios nos abra nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, para comprender su mensaje y aplicarlo en nuestra vida diaria. Como bien sabemos, la Biblia forma el carácter y la fe, nos protege de engaños y falsas doctrinas. Nos enseña a discernir entre lo que le agrada a Dios y a lo que no, y es el alimento espiritual que fortalece y da dirección. Para esto vamos a leer 2 de Timoteo 2:15 en Nueva Traducción Viviente, que nos dice lo siguiente: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de Dios.
esto nos exhorta a vivir con fidelidad, integridad y responsabilidad, siendo obreros que honran a Dios al enseñar y a predicar su palabra con pureza. En 1 de Juan 2, del verso 3 al 6, en una traducción viviente, nos dice: podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandatos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió aquí en la tierra. Los que dicen vivir en Dios deben imitar a Jesús, reflejando su carácter de humildad, santidad y amor por los prójimos. La obediencia es la evidencia del amor y del verdadero conocimiento de Dios. Vivir en Él significa vivir como Jesús vivió aquí en la tierra. Y para ello es importante que sigamos aprendiendo y conociendo más de lo que el Señor nos ha mostrado a través de su palabra, que es la Biblia. Y bueno, hermanos, para finalizar, la Iglesia gloriosa es la novia de Cristo, madura, santa y fiel, preparada para su encuentro con el Señor, no para llenar templos de gente, sino para llenar a las personas de Cristo. Y bueno, cada uno de estos 5 dones que el Señor nos regala, que es pastoral, profético, evangelístico, lo bíblico y apostólico, ya que ellos tienen la responsabilidad de perfeccionar y edificar la obra de Dios en nosotros. Seamos partícipe de uno, permitiendo que Dios use nuestra vida y seamos esa roca donde el Señor establezca en nosotros un don y nos conduzca a una preparación y madurez para el día de su regreso, y podamos ser esa iglesia gloriosa donde el Señor se deleite. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que nos regalas, Señor, en tu presencia. En este tiempo de enseñanza, Señor, donde tú nos has mostrado, Señor, que debemos conducirnos a ser esa iglesia gloriosa, Padre. Seguirnos preparando, Señor, madurar, Señor, ser íntegros, Señor. No solamente aquí en tu iglesia, Señor, sino también en nuestros hogares, Señor, en las calles. Poder seguir teniendo, Señor, un crecimiento espiritual, Señor, alimentándonos día a día, Señor, a través de tu palabra, para que a través de ella, Señor, tú nos puedas dar entendimiento, conocimiento y el discernimiento que necesitamos, Señor. Como tú bien lo has dicho, Padre Celestial, a través de tu palabra, para que también esto nos ayude a que nos salvemos, Señor, de falsos profetas, Señor, de la falsedad, Señor, que a veces hay, Señor, que predican de manera correcta tu palabra, Señor. Queremos seguirnos preparando, Señor, para nosotros ser esos siervos, Señor, que llevan la buena noticia, Señor, y de la manera correcta, Señor, solamente para honrarte y glorificarte a ti, Padre Celestial, porque queremos ser esos servidores tuyos, Señor, esos obreros, Señor. Queremos ser esos embajadores, Señor, aquí en la tierra. Gracias, Señor, por la enseñanza que nos has dado en este día, Padre Celestial. Que no solamente, Señor, se quede, Señor, en nuestros corazones, Señor, sino también en nuestra mente y lo podamos llevar a la práctica día con día. Que durante esta semana podamos orar y convertirnos, Señor, en esa roca donde tú, Señor, establezcas esa iglesia gloriosa en nuestra vida. Te doy gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, en el amén, amén y amén. Bueno, ciudadanita, hasta aquí hemos llegado. Espero que haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes esta enseñanza. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.